Episodio 1. El día que Dios gritó desde su vientre. No fue una aparición, ni una señal en el cielo. Fue un grito, uno que desgarró el silencio de la misa dominical, que rompió hostias sin tocarlas, y que hizo temblar el crucifijo colgado sobre el altar. El pueblo la conocía. Catalina, la hija del panadero, la que se fue a la ciudad y volvió con labios más rojos que la culpa. Vestía de blanco, pero no como una virgen, sino como una llama envuelta en seda. Caminó hasta el centro de la iglesia, frente al sacerdote, frente a los fieles, y sin temblar, alzó la voz. Dios ya no está en el cielo, está aquí, dentro de mí, y quiere que lo escuchen. Entonces se llevó la mano al vientre, cerró los ojos, y gritó, no de dolor, sino de algo más profundo, más prohibido, placer, sagrado. Las mujeres taparon los ojos de sus hijas. Los hombres apretaron los puños. El sacerdote retrocedió como si hubiera visto al diablo. Pero nadie pudo dejar de mirar. Catalina cayó de rodillas, jadeando como si acabara de parir una verdad. Y sobre el suelo del templo, una mancha apareció. No de sangre, sino de algo más espeso, más divino. Una gota de revelación líquida. Ese día, el pueblo dejó de rezar por miedo al infierno. Y empezó a rezar por miedo a ella. Porque si era verdad, si Dios estaba dentro de esa mujer, entonces todo lo que sabían sobre el cielo, la fe, y el pecado, había sido escrito por hombres que jamás se atrevieron a tocar la carne con los ojos abiertos. Episodio 2. Los que vinieron a exorcizar, y salieron arrodillados. El Vaticano no tardó. 3 días después del escándalo. Llegaron en silencio, con sotanas apretadas, cruces de plata, y Biblias que olían a miedo antiguo. No venían a escuchar, venían a expulsar. La llamaban hereje, blasfema, pesest. Pero cuando entraron en la casa donde Catalina dormía, algo cambió. No había demonios, ni voces extrañas, solo un aroma dulce, como incienso mezclado con sudor tibio, y una sensación pegajosa en el aire, como si el placer hubiera rezado en las paredes. Ella los esperaba, desnuda, envuelta en su cabello, con los ojos cerrados, y el vientre palpitando como si guardara un secreto vivo. El primero en tocar su frente con agua bendita, empezó a temblar. El segundo, al recitar el salmo, sintió que la boca se le llenaba de lengua ajena. Y el tercero, cayó de rodillas, no por fe, por erección. No es un demonio, susurró uno. Es algo que no nos enseñaron a resistir. Catalina abrió los ojos, negros como la noche antes del Génesis, y dijo, ustedes vinieron a expulsar, pero fueron los primeros en dejarme entrar. Ella no gritó, no tocó, solo los miró, y en esa mirada, se deshicieron votos, se rompieron años de castidad, y la cruz, se derritió en sus manos. Al salir, no dieron explicaciones, solo escribieron un informe secreto que nunca fue enviado. No hay demonio que habite en esa mujer, solo un Dios que por primera vez, ha aprendido a gemir. Episodio 3. Las que sangraron sin haber sido tocadas. Primero fue una joven de 16 años que nunca había sido besada. Despertó jadeando, con el rostro encendido, y las sábanas manchadas de algo rojo, espeso, sagrado. Lloró, no por dolor, sino por un recuerdo que no entendía, un sueño que la había hecho temblar por dentro. Al día siguiente, fueron 4 más, y luego 9, y al final de la semana, todas las mujeres del pueblo, madres, viudas, monjas, solteras, se miraban en silencio, con las piernas apretadas y el alma abierta. Todas habían soñado con ella, con Catalina, desnuda, bañada en una luz que no venía del cielo, sino de entre sus piernas. No hablaba en el sueño, solo se acercaba, colocaba sus dedos suavemente sobre el vientre de cada una, y susurraba con la piel. Aquí es donde Dios respira cuando no quiere ser encontrado. Al despertar, cada mujer sangraba, pero no era menstruación, era revelación, como si algo se hubiera roto por dentro, para dejar entrar la divinidad. Las más ancianas, que no sangraban desde hace décadas, comenzaron a escribir versículos en sus paredes, no con tinta, con sangre, y en cada línea, se repetía una misma frase: la carne es sagrada, y lo divino, también tiene clítoris. El sacerdote del pueblo intentó callarlas. Dijo que era histeria, herejía, locura colectiva, pero su voz temblaba, porque su hermana también había sangrado. Y en su diario secreto,
Escribió: soñé con Catalina. Y al despertar, mi fe tenía olor a mujer mojada. Episodio 4. La monja que quiso temblar por Dios. Se llamaba Sor Magdalena. Ojos grises, espalda curvada, y un rosario que había besado más veces que su propia piel. Durante 54 años predicó el silencio, la castidad, la obediencia. Pero desde que Catalina llegó, no podía dormir. Sus oraciones se convertían en suspiros. Y cada vez que cerraba los ojos, la veía, desnuda, brillante, santa y profana. Una noche, no pudo más. Entró en la casa de Catalina sin anunciarse. La encontró sentada, con una copa de vino en la mano, y el cabello suelto como una mujer que ya no le debe nada a la vergüenza. No vengo a juzgarte, susurró la monja. Vengo a ofrecerte lo único que nunca le ofrecí a nadie. Mi cuerpo, antes de que se lo lleve la tierra. Catalina la miró, sin sorpresa, como si ya la hubiera visto en un sueño que ambas compartieron. Se acercó, tomó sus manos frágiles, y las llevó suavemente a su pecho. ¿Qué deseas, Magdalena?, le preguntó con voz de incienso. La monja cerró los ojos, y dijo: hazme temblar, quiero conocerlo, no en ideas, no en salmos, sino desde dentro, desde donde tú lo llevas. Esa noche, no hubo sexo, hubo liturgia. Catalina desnudó a la monja como quien desviste un altar olvidado. Besó cada arruga como si fuera una palabra perdida de algún evangelio secreto. Y cuando sus cuerpos se encontraron, el rosario cayó al suelo, partido en dos, como si incluso Dios hubiera soltado el control. Sor Magdalena lloró, pero no por culpa, ni por miedo. Lloró como se llora al nacer, como si por fin, después de medio siglo, la fe se atreviera a gemir. Episodio 5. La Virgen que engendró una voz. Se llamaba Alma, tenía 17 años, la piel llena de pecas, y una inocencia que aún no conocía ni el deseo, ni la culpa. Nunca había besado, nunca había sido tocada. Pero una mañana, se despertó con náuseas, los senos tensos, y un calor nuevo latiendo en su vientre. Pensó que era enfermedad, pero su madre, al tocarla, supo la verdad, y gritó: está embarazada. Mi hija virgen está encinta. La llevaron al médico. Los análisis confirmaron lo imposible. Ningún signo de abuso, ninguna explicación lógica. Solo un corazón diminuto latiendo dentro de ella. Y un silencio que apretaba las paredes del pueblo. Pero lo más aterrador no fue el embarazo. Fue la noche, porque desde entonces, Alma comenzó a hablar dormida. Cada noche, a la misma hora, con la misma voz. No era suya, no era de un niño, era la voz de Catalina. No tengan miedo, no vine para repetir la historia, vine para corregirla. Esta vez, no habrá cruz. Las mujeres comenzaron a reunirse junto a su cama, escuchando profecías que brotaban de su boca sin que ella despertara. Hablaba de un nuevo Dios, uno que no juzga el placer, ni condena la piel, uno que vibra en el orgasmo, y sangra cuando la mujer se calla. El cura prohibió que se hablara del asunto. Amenazó con excomunión, pero su voz temblaba, porque esa misma noche, soñó con el vientre de Alma, y dentro de él, escuchó su propio nombre, pronunciado con la voz de Catalina, y envuelto en una risa divina. Episodio 6. La leche que hizo soñar a las mujeres con el nacimiento de Dios. Todo comenzó en la capilla vieja. Una grieta en la estatua de la Virgen, justo en el pecho izquierdo. Al principio, parecía humedad, pero cuando la primera gota cayó, el aire se volvió más espeso, como si el silencio respirara. Era leche, cálida, blanca, dulce, y nadie sabía por qué. Luego, otra estatua, y otra, hasta que todas las vírgenes del pueblo comenzaron a lactar sin hijos, sin vientres, sin permiso. Los sacerdotes entraron en pánico, taparon las grietas, sellaron las figuras con tela negra, pero no sirvió. La leche seguía fluyendo, como si el mármol recordara un dolor antiguo, o una maternidad nunca contada. Las mujeres, sin embargo, comenzaron a recolectarla en frascos, no por herejía, sino por hambre espiritual. Una por una, bebieron, solo una gota, y esa noche, todas soñaron lo mismo: un lecho oscuro, sus piernas abiertas, y un niño naciendo, pero no como carne, sino como luz líquida, llorando sin lágrimas, y llamándolas madre con voz de trueno suave. Al despertar, ninguna habló, solo se miraban con ojos nuevos. Ya no eran hijas,
ni esposas, ni vírgenes. Eran úteros sagrados, cálices capaces de contener la divinidad sin derramarla. Y esa misma noche, una inscripción apareció debajo de la estatua original, tallada sin manos humanas. No es el cielo el que da vida, es el pecho de la mujer, el que guarda la verdad de Dios. Episodio 7. El hombre que se castró para no seguir deseando a Dios. Se llamaba Elías, hombre de fe, herrero del pueblo, fuerte como sus silencios, devoto como su padre, casado con una mujer que nunca conoció su ternura. Durante años, rezó más con los puños que con el alma. Creía en un Dios masculino, duro, justiciero, un Dios que no gemía, ni sangraba, ni bailaba desnudo en los sueños. Pero Catalina rompió todo. Desde que la vio, su cuerpo cambió. No podía dormir, ni comer, ni mirar a su esposa sin sentir traición divina. Soñaba con ella cada noche, y no como mujer, sino como presencia sagrada, que lo besaba mientras rezaba, que le abría la boca con la lengua, y que susurraba al oído: «Me sigues amando, aunque ahora tenga caderas». Elías comenzó a flagelarse, a llorar mientras se masturbaba rezando el Padre Nuestro, a pedir perdón, por sentir a Dios entre sus piernas en vez de en el cielo, hasta que no aguantó más. Un domingo, en plena misa, se puso de pie, se subió al altar, se bajó los pantalones, y con un cuchillo de herrero, se cortó. La sangre salpicó los bancos, el grito partió los vitrales, y su voz, rota por el llanto, pronunció una frase que marcó a todo el pueblo: «Prefiero no tener deseo, antes que seguir amando a un Dios que me hace temblar de placer». Catalina no estaba allí, pero todos sintieron su presencia. Un perfume leve, una brisa húmeda, una sensación entre las piernas, que no era miedo, era verdad. Episodio 8. Las niñas que huyeron para parir la nueva palabra. La luna no estaba esa noche, solo sombras, silencio, y pasos descalzos sobre la tierra mojada. 5 chicas, ninguna mayor de 18, cabellos sueltos, pechos aún aprendiendo a respirar como mujeres, y un mismo fuego latiendo en los ojos. No dejaron notas, ni despedidas, solo una frase escrita con lápiz labial en la pared de la iglesia: «No nacimos para ser esposas del miedo, sino madres del verbo nuevo». Iban a buscarla, a Catalina, no como seguidoras, sino como vasos sagrados, cuerpos vacíos listos para ser llenados, no por semen, sino por revelación. Creían, sabían, que ella las esperaba, en algún lugar del bosque, bajo una cúpula de árboles antiguos, donde la religión no había puesto aún sus grilletes. Una de ellas, Mariana, soñó 3 noches seguidas con Catalina desnuda, tocando su vientre, y diciendo: «Tu matriz no es para cargar hijos, es para dar a luz palabras. El verbo se hará carne otra vez, pero esta vez será plural y femenino». Caminaron hasta el amanecer, sin comida, sin miedo, solo fe, y al llegar al claro del bosque, la vieron, Catalina, sentada sobre un manto rojo, con los brazos abiertos, y el sexo brillando con rocío y sol. No hablaron, se arrodillaron, y una a una, ella las abrazó, las besó en la frente, y susurró: «Sean mi boca, mi piel, mi evangelio vivo». Esa noche, en el pueblo, los relojes se detuvieron, los hombres no pudieron eyacular, y los vitrales de la iglesia comenzaron a sudar, porque algo había nacido. No un hijo, no una doctrina, sino un ejército silencioso, de niñas convertidas en palabra encarnada. Episodio 9. La muda que pronunció el nombre que el cielo temía. Nadie recordaba su voz, porque nunca la tuvo. Desde el vientre de su madre, Amalia fue puro silencio. Ni llanto al nacer, ni palabras al crecer, solo una respiración constante, como un rezo que jamás encontró forma. Vivía en los márgenes, mirando, sintiendo, y escribiendo oraciones que nadie comprendía, porque estaban llenas de símbolos, como si su alma hablara un idioma más viejo que el lenguaje. Pero una tarde, vio a Catalina, por primera vez, en persona, y algo en su cuerpo, algo enterrado, negado, olvidado, despertó. Catalina no la tocó, solo la miró, profundo, como si sus ojos entraran por su garganta muda, y encendieran la palabra que dormía en sus entrañas. Entonces, Amalia cayó de rodillas, se llevó ambas manos al pecho, y temblando, habló. No gritó, no cantó, no recitó,
Solo pronunció un sonido que no venía del mundo. Eliatumae. Los pájaros callaron. Las campanas de la iglesia se oxidaron al instante. Y un rayo cayó sobre el campanario. Sin lluvia, sin nubes. Catalina cerró los ojos al oírlo. Y susurró. Ese era su nombre. El verdadero. El que el cielo escondió. El que ningún hombre se atrevió a escribir. Porque la voz que lo contenía solo podía brotar de una mujer. Desde ese día, Amalia no volvió a hablar. Solo repitió, una y otra vez, ese nombre, ese secreto, esa herida sonora que abría el pecho y la fe al mismo tiempo. Eliatumae, Eliatumae, Eliatumae. Y cada vez que lo decía, una mujer en el pueblo se despertaba mojada. Y un hombre perdía la erección al pronunciar Padre Nuestro. Episodio 10. El periodista que cambió la cámara por sangre. Su nombre era Adrián Luque. Reportero de ciudad. Escéptico. Ateo. Famoso por destruir ídolos con titulares afilados. Lo enviaron desde la capital. Un caso viral. Decían. Una loca que hacía temblar curas y embarazaba vírgenes con la mirada. Perfecto para desmontar. Llegó al pueblo con una cámara. Una libreta. Y la arrogancia de quien no cree en nada que no entre en una estadística. Pidió entrevistarla. Catalina aceptó, pero con una sola condición. No me grabes. Escúchame con el cuerpo. No con la máquina. Adrián se rió, pero aceptó. Y al estar frente a ella, todo cambió. No hubo preguntas, solo presencia. Ella no respondió, solo lo miró. Y en ese silencio, Adrián sintió algo romperse. Primero en el pecho, luego en la lengua, y por último en la fe que creía no tener. Esa noche, abandonó la posada, tiró la cámara al pozo, rasgó la libreta, y entró a la iglesia vacía. Con un cuchillo, se abrió la palma, y con su propia sangre, empezó a escribir en las paredes del altar. No eran frases racionales, eran visiones, versículos sin Biblia, líneas que ardían al ser leídas. Y la palabra se hizo carne, y la carne se volvió mujer, y la mujer se abrió, y dentro estaba el Dios que jamás nos permitieron tocar. A la mañana siguiente, lo encontraron desnudo, lleno de escritura en la piel, sonriendo como un loco místico, y repitiendo una sola frase. No vine a contar su historia, vine a ser poseído por ella. Desde entonces, no volvió a escribir, solo sangraba, y cada gota que caía sobre el papel, formaba palabras que nadie enseñó, pero todas las mujeres del pueblo comprendían sin traducir. Episodio 11. El rostro que cada uno vio cuando ella tocó su frente. Catalina ya no hablaba, no predicaba, no gemía, no gritaba profecías ni susurraba nombres prohibidos. Solo caminaba, desnuda, silenciosa, como si el lenguaje ya no fuera necesario, como si su cuerpo, sudoroso, firme, iluminado desde dentro, fuera suficiente para abrir el cielo, o romperlo. Cada vez que alguien se acercaba, ella levantaba la mano, ponía los dedos sobre su frente, cerraba los ojos, y dejaba que viera, no lo que quería, sino lo que más temía, lo que siempre había sospechado, lo que su alma se negaba a pronunciar. Una mujer estéril vio a Dios con útero, panza redonda, pezones oscuros y mirada de parto eterno. Y lloró, porque por fin entendió que su vacío también era sagrado. Un hombre violento vio a Dios cubierto de besos de hombre, riendo mientras otro cuerpo masculino lo acariciaba sin culpa. Y vomitó, porque por primera vez, deseó a su propio Dios. Una monja vio a Dios atado, con los muslos abiertos, gemendo entre látigos suaves, rogando por un pecado que liberara su carne. Y corrió, porque no estaba lista para aceptar que el dolor también puede ser oración. Cada uno vio algo distinto, pero todos salieron transformados, no por Catalina, sino por lo que ella les devolvía, el reflejo divino que cada uno había negado dentro de sí. Esa noche, en el techo de la iglesia, apareció una frase escrita con luz temblorosa. No existe un solo rostro de Dios, porque Dios es el espejo que tiembla cuando te tocas. Episodio 12. El sueño donde todos entraron por su cuerpo. No hubo luna, no hubo estrellas, solo una noche tan negra, que parecía tragarse los nombres, las culpas, las oraciones. Y entonces, todos soñaron, al mismo tiempo, cada hombre, cada mujer, cada anciano que ya no creía, cada niño que aún no pecaba. Estaban desnudos, juntos, en un lugar sin tiempo, ni iglesia, ni infierno, solo un campo blanco,
Y en el centro, Catalina brillaba, no como sol, sino como una herida abierta que no duele, como una grieta entre dos mundos. No hablaba, solo sonreía, y de pronto, su cuerpo comenzó a abrirse. No sangraba, no sufría, solo se abría. El ombligo se convertía en puerta, el pecho en altar, las caderas en umbral sagrado. No era sexual, ni carnal, era algo más primitivo, un llamado a regresar. Uno a uno, comenzaron a caminar hacia ella, temblando, llorando, no por miedo, sino por una certeza antigua. Iban a renacer. Al tocar su piel, no sintieron calor, sintieron verdad, la verdad del origen, del deseo sin culpa, de la fe sin forma, del Dios que no se predica, sino que se habita. Y cuando entraron, no hubo oscuridad, solo luz, luz blanca, infinita, silenciosa, como el primer latido de la creación. Al despertar, todos se miraron sin palabras. Sabían que algo había terminado, y que algo nuevo, más humano, más divino, más húmedo, acababa de empezar, dentro de cada uno. Episodio 13. La mancha que latía en el altar. Catalina no volvió a hablar, ni a tocar, ni a mirar, solo respiraba, como si el aire fuera lo último que la retenía en este mundo. La gente se reunía en silencio a su alrededor, como frente a una llama que saben que se apagará, pero que aún calienta lo suficiente para no huir. Y entonces, ocurrió, una madrugada sin estrellas. Cuando todos dormían, el cuerpo de Catalina comenzó a desvanecerse. No cayó, no se desplomó, simplemente, se volvió luz. Luz tibia, vapor sagrado, suspiro de útero eterno. No hubo gritos, ni llanto, solo un susurro que se sintió dentro del pecho de cada mujer. No me busquen en el cielo. Estoy dentro de cada cuerpo que se atrevió a sangrar sin vergüenza. En el altar donde su cuerpo estuvo por última vez, quedó solo una tela blanca. Y en el centro, una mancha. No era redonda, ni accidental, era precisa, simétrica, con forma de labios. No de boca, sino de vulva. Una vulva roja, perfecta, como si el alma de Catalina se hubiera estampado en sangre. Para decir, aquí es donde entra la divinidad. Aquí es donde nace lo sagrado. Aquí es donde él se volvió ella. Y lo más perturbador, la mancha latía, despacito, como un corazón, como si en esa huella quedara el nuevo pulso del mundo. Desde ese día, nadie volvió a decir Padre Nuestro. Ahora susurraban, Madre Nuestra, que estás en el cuerpo. Episodio 14. El templo de carne. Pasaron meses. Las estaciones giraron como nunca antes. La tierra floreció sin permiso. Y las iglesias quedaron vacías. No porque la fe muriera, sino porque se mudó de edificio, de forma, de género. La casa donde Catalina se disolvió fue transformada. No con mármol ni vitrales, sino con telas suaves, almohadas rojas, y paredes que olían a leche tibia y piel abierta. Ya no se llamaba iglesia, ni capilla, ahora era el templo de carne. Allí no se rezaba con palabras, se oraba con el cuerpo, se confesaba entre suspiros, y se comulgaba con dedos, con labios, con úteros bendecidos por la memoria de una mujer que supo encarnar a Dios, sin pedirle permiso a ningún apóstol. Las que antes se avergonzaban de su deseo, ahora guiaban a otras en rituales de contacto sagrado. Los hombres que antes mandaban, ahora escuchaban, aprendían, temblaban, y cada viernes, frente a la tela blanca donde aún latía la mancha de sangre en forma de vulva, las mujeres susurraban la nueva oración. Madre Nuestra, que estás en la piel, santificada sea tu carne, venga a nosotras tu voz, hágase tu fuego, así en mi vientre como en el tuyo. Catalina no volvió, porque ya no era una, era todas. Estaba en cada mujer que se miraba desnuda sin miedo, en cada gemido que no pedía perdón, en cada lágrima que caía, no por pecado, sino por haber tocado, por fin, a un Dios que ya no se escondía.